Buen día, el tema de hoy es síndromes linfoproliferativos y macroglobulinemia de Waldenström. El objetivo de esta charla es ubicar la macroglobulinemia de Waldenström dentro de los síndromes linfoproliferativos B. También comprender el eje IgM, hiperviscosidad y microcirculación retinal. Distinguir entre retinopatía por hiperviscosidad de CRBO y retinopatía diabética, anemia, trombocitopenia y leucemia. También el objetivo es identificar signos oftalmológicos que obligan a la derivación urgente para plasmaféresis y definir el protocolo de imagen multimodal y seguimiento visual. Entonces, debemos sospechar, documentar y actuar. En la oftalmología, la oftalmoscopía puede ser la primera biopsia funcional de la hiperviscosidad. Entonces, el síndrome linfoproliferativo es un mapa rápido para la oftalmología. Consiste este síndrome en un grupo heterogéneo de proliferaciones clonales o desreguladas de linfocitos, la mayoría clínicamente relevante en ojo. Son los que son del linaje tipo B. Entonces, en este esquema tenemos la linfoproliferación clonal y desregulada, que tiene precursores como el mGUS y el MBL. En linfomas y leucemias es el CLL, el MALT, el DBCL y el BRL. Y en gamapatías es el IgM, mieloma y el AL. Entonces, el Waldenström es un linfoplasmocítico más una IgM monoclonal. Entra en la categoría de gamapatías. En el ojo y los anexos, pues vamos a encontrar una infiltración linfoide, un linfoma orbitario o conjuntival, un BRL, retinopatía por discrasia sanguínea. En el Waldenström vamos a ver que destaca por una complicación tratable y urgente como la hiperviscosidad por IgM. La macroglobulinemia de Waldenström tiene una definición esencial, que es una entidad de linfoma B indolente con secreción de IgM. El ojo se va a ver afectado sobre todo por sangre más viscosa y depósitos o inflamación. Consiste en una tríada clínica relevante para el oftalmólogo, como la infiltración tumoral, que habla del BM y ganglios y vasos, el IgM monoclonal, que habla de hiperviscosidad y crioglobulina, y el fallo hematopoyético, que nos va a causar anemia o trombocitopenia. Entonces, el de Waldenström, recordemos que era linfoma linfoplastocítico en médula ósea más IgM monoclonal sérica. Los criterios diagnósticos claves, pues no se recomienda usar un mínimo arbitrario de IgM ni de infiltración medular para separar Waldenström de IgM mGUS, sino que se usa la morfología de la médula ósea, inmunofenotipo, proteína monoclonal para guiar al diagnóstico. Se dice que hay el gen MYD88 L265P, que apoya a la macroglobulinemia. El CXCR4 modifica el comportamiento clínico y respuesta en la terapia dirigida. Y los diagnósticos diferenciales son el IgM mGUS, linfoma de zona marginal, mieloma IgM, CLL con paraproteína. Entonces, dentro de la fisiopatología ocular tenemos 4 vías de daños. El hallazgo ocular no es un efecto secundario, puede reflejar una carga tumoral, IgM, viscosidad y alteraciones vasculares sistémicas. Entonces, dentro de las 4 vías de daño está la hiperviscosidad, que se refiere al Rulex flujo lento, estasis venosa, hemorragias, edema y papiledema. El daño número 2 sería una paraproteína IgM con depósitos o alteración oncótica. Vamos a encontrar maculopatía por inmunogamapatía y desprendimiento seroso.
La vía de daño número 3 consiste en una infiltración linfoide, ya sea en conjuntiva, órbita, uvea, vítreo, retina, que simula inflamación o linfoma ocular. Y la vía de daño 4 tenemos el tratamiento o inmunidad, que es la rituximab, IgM, FLAIR, BTK, que es sangrado, infección, esteroides, catarata o presión intraocular. La retina entonces no se comporta, la retina entonces se comporta como un viscosímetro biológico entre vasos dilatados, tortuosos y hemorragias bilaterales que deben activar la búsqueda de IgM. La clínica sistémica que debemos preguntar como oftalmólogos es sobre fatiga, palidez, disnea, anemia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, adenopatías, hepatosplenomegalia. Si tenemos una carga tumoral, ahora si es por hiperviscosidad, tenemos que buscar epistaxis, gingivorragia, púrpura, cefalea, vértigos, acúfenos, confusión, visión borrosa, bilateral o transitoria. Y si estamos ante la sospecha de IgM extracelular, pues de neuropatía periférica anti-MAG, fenómeno de Raynaud, crioglobulinemia, edema, proteinuria, amiloidosis o enfermedad renal. Entonces, ante la sospecha, se fortalece cuando tenemos pérdida visual y síntomas B, como sangrado, neuropatía o daños de hiperviscosidad. El dato crítico van a ser síntomas neurológicos, más sangrado mucoso, más retinopatía venosa bilateral y lo debemos tratar como hiperviscosidad hasta demostrar lo contrario. Entonces, ¿por qué la IgM produce retinopatía? De la molécula al capilar, la IgM es pantemérica, predominantemente intravascular y aumenta de manera desproporcionada la viscosidad plasmática. Entonces tenemos que la IgM pentamérica más el flujo lento genera una éstasis venosa retinal. Entonces aumenta la resistencia al flujo y la presión venosa retinal, pues se produce dilatación, tortuosidad, hemorragias, microaneurismas y esto puede causar edema macular, desprendimiento seroso, edema de papila y pues la severidad va a ir dependiendo de los síntomas más la viscosidad real de un único valor de IgM. En oftalmología vamos a ver manifestaciones. Tenemos que tener en cuenta que no reducir Waldenström a hemorragias porque puede haber afectación vascular, paraproteinémica e infiltrativa. Entonces, en el ojo vamos a tener en la órbita masas orbitarias, infiltrado conjuntival, linfoma MALT, coexistente o diferencial. En el segmento anterior vamos a tener conjuntiva color salmón y FEMA, que es raro, uveitis simulada por infiltración, sangrado, si hay trombocitopenia. En vitrio y retina vamos a ver retinopatía por hiperviscosidad, CRBO-like, hemorragias, microneurismas, edema macular y desprendimientos serosos. En neurooftalmología podemos encontrar edema de papila por hiperviscosidad o anemia, neuropatía óptica isquémica compresiva, que es rara, y en el ocular surface vamos a ver sequedad o la superficie, sequedad, infección por inmunosupresión, keratopatía por depósitos, que es infrecuente, ¿verdad? Entonces, de estas, pues la retinopatía por hiperviscosidad es la manifestación ocular más crítica porque puede mejorar con tratamiento sistémico urgente. La retinopatía por hiperviscosidad en patrón en el fondo de ojo, pues tenemos acá en esta imagen un cuadro típicamente bilateral. Puede parecer una oclusión de vena central, pero la simetría y la clínica asimétrica em, cambian. Entonces, Em, los signos de alto rendimiento diagnóstico es encontrar venas retinales dilatadas, tortuosas y el efecto Saussaging o segmentación de columna sanguínea. Vamos a tratar de ver hemorragias en llama, el dot blot
o en punto, a menudo en los 4 cuadrantes. Entonces también vamos a encontrar microaneurismas, rod spot, exudación variable, edema de papila, si la hiperviscosidad es significativa, edema macular, quístico y o desprendimiento seroso macular. La perla de esto es que en la retinopatía diabética puede coexistir el salto a tortuosidad de vena bilateral más IgM alta, que no debe atribuirse solo a la diabetes. Esta es una imagen multimodal de una GF que vamos a ver en el fondo de ojo. Podemos utilizar esta imagen para fotodocumentar la tortuosidad, el calibre venoso, las hemorragias por cuadrante, la papila y la mácula. En el OCT macular vamos a encontrar el líquido subretinal, engrosamiento macular, alteraciones de las capas externas. La mácula puede persistir con líquido pese a control sistémico. En el OCT o autofluorescente podemos encontrar un tiempo arteriovenoso, fuga, bloqueo, microaneurismas. En el OCTA podemos encontrar una densidad vascular capilar y no perfusión, útil si la autofluorescencia está contraindicada. Entonces, lo que hematológicamente necesitamos leer es que hallazgos compatibles con retinopatía por hiperviscosidad, por afectación visual bilateral, se recomienda evaluación hematológica urgente. En la maculopatía por inmunogamapatía, el edema no encaja, entonces puede coexistir con retinopatía diabética o vascular. La autofluorescencia puede ser relativamente silenciosa frente al volumen de líquido en el OCT. ¿Qué mecanismos están propuestos? Pues que en estas maculopatías por inmunogamapatía debemos ver depósitos de inmunoglobulina para proteína en retina o en EPR. Podemos ver alteraciones oncóticas y paso de fluido al espacio subretinal, disfunción del EPR o de barrera hematorretiniana externa y puede responder parcialmente o tardíamente a correcciones sistémicas. En imágenes podemos ver que en el OCT podemos encontrar líquido subretinal bilateral, engrosamiento macular. En la autofluorescencia podemos encontrar fuga menor de lo esperado, patrón no típico, asociación con IgM alta y otros signos de hiperviscosidad. Y anti-VEGF aislados suelen ser insuficientes si el motor es sistémico. El mensaje clínico de esta diapositiva es que antes de escalar a inyecciones intravítreas, debemos preguntar si hay una paraproteína detrás del líquido. Diagnóstico diferencial desde retina, pues el diagnóstico se gana por patrón, bilateralidad, historia sistémica y laboratorio dirigido. En el CRBO bilateral o inusual, esto es por edad joven, bilateral, ausencia de hipertensión y diabetes, papiledema o síntomas neurológicos. En retinopatía diabética, pues ya conocemos las hemorragias, los edemas pueden coexistir, la tortuosidad venosa marcada y síntomas sistémicos obligan a buscar otra causa. En casos de leucemia, anemia y trombocitopenia, vamos a ver rod spot, hemorragia, palidez, el CBC orienta y puede coexistir con macroglobulinemia avanzada. En el mieloma múltiple y otras gamapatías podemos encontrar un IgG o IgA o cadenas ligeras, hiperviscosidad menos típica que el IgM, pero es poco sensible. La retinopatía hipertensiva y papiledema, pues vamos a ver cruces arteriovenosos, exudados, edema de disco, correlacionar con TA y con neuroimágenes y proceder. Entonces aquí la regla práctica es que la oclusión de vena central bilateral con sangrado mucoso o con síntomas neurológicos debemos hacer laboratorio hematológico en el mismo día. Los algoritmos de urgencia para el oftalmólogo es que la plasmaféresis
no la indica el OCT. La indican más los síntomas y los signos de hiperviscosidad y riesgo sistémico. Entonces, si tenemos un paciente con pérdida visual bilateral y oclusión de vena central de la retina, podemos buscar imágenes de signos de hiperviscosidad, hacer laboratorios de IgM, viscosidad, CBC, SPEP, llamar a hematología urgente y derivar inmediatamente si el edema de papila, hemorragia extensas o caída visual sintomática, si hay cefalea, confusión, vértigo, acúfenos o signos neurológicos, si hay epistaxis, gingivorragia, púrpura o anemia trombocitopénica significativa, o si encontramos un IgM muy elevado o viscosidad sérica alta, especialmente si hay síntomas. No hay que esperar completar todo el panel genético. Debemos resolver el edema con anti-VEGF, que aparezca neovascularización, una cifra única de IgM si el paciente es sintomático, no debemos esperar. El estudio recomendado en oftalmología y hematología, pues el informe debe anticipar la pregunta clínica. ¿Hay daño de órgano por IgM que requiere tratamiento? En la consulta oftalmológica debemos ver agudeza visual, pupilas, presión intraocular, descartar si hay un cuadro vascular crónico. En la biomicroscopía debemos ver infiltración conjuntival, células vítreas, sangrado, fondo de ojo dilatado bilateral con fotografía a color y Whitfield. Si hay disponible, hacer OCT macular y papilar, autofluorescencia y OCTA, si aporta a diferenciar el degeneración macular o la oclusión de vena central. Pedir o sugerir hematología, el frote periférico, plaquetas, detiminas, inmunofijación, cuantificación de IgM, médula ósea, genética, el MYD88, el CXCR4, etc. Acá los hallazgos compatibles con daño ocular por IgM, hiperviscosidad, debemos correlacionarla con viscosidad sérica y considerar plasmaféresis si es sintomático. El tratamiento sistémico que necesitamos conocer es si no hay síntomas, observación activa, no tratar solo por IgM. Si hay hiperviscosidad, debemos hacer plasmaféresis urgente más iniciar terapia de clon. Si hay terapia de control clonal, usar el BTK, anti-CD20, bendamustine y proteasoma. El rituximab puede causar IgM flare. En IgM alta se considera plasmaféresis preventiva según contexto hematológico. El líquido subretinal macular puede tardar más en resolverse que hemorragias y tortuosidad. La presencia de edema no excluye la respuesta sistémica. Hay que documentar la evolución en OCT seriado. Entonces, el manejo ocular va a depender de controlar la viscosidad y el clon y el clon linfoplasmocítico. La retina no se trata en aislamiento. El manejo oftalmológico específico, pues la prioridad es reconocer la urgencia sistémica. El tratamiento intravítreo se resuelva para un daño macular persistente o con morbilidad real. Entonces, en la fase aguda no debemos realizar procedimientos selectivos. Si hay sangrado, hiperviscosidad activa, debemos documentar con focos más OCT, informar la severidad y la bilateralidad, derivar urgentemente a urgencias si hay pérdida visual, papiledema o hemorragias externas, evitar atribuir todo a diabetes, hipertensión si el patrón es desproporcionado. Y la fase de seguimiento de estos pacientes va a ser la reevaluación 2 a 6 semanas tras plasmaféresis, terapia sistémica según severidad, OCT seriado para CME más líquido subretinal, considerar anti-VEGF, esteroides, solo si el componente DME y CRBO, persistencia macular lo justifica. Vigilar la presión intraocular, las cataratas, si usa esteroides sistémicos o intravítreos. El tratamiento equivocado es inyectar y observar una retinopatía por hiperviscosidad sintomática sin corregir la sangre. Los tratamientos hematológicos y consideraciones oculares, pues
es la plasmaféresis, que mejora la rápida viscosidad. Hemorragias o toxicidad suelen mejorar antes que la maculopatía. El rituximab puede causar IgM flare, reporta empeoramiento visual, tratamiento tras inicios y IgM alto. El BTK inhibidor estamos hablando del ibrutinib y sanubritinib, que tiene riesgo de sangrado, infección. Debemos coordinar cirugías e intravítreas si hay anticoagulación. El bortezomib se da para neuropatía periférica, es relevante si hay quejas visuales, neurooftalmológicas coexistentes y no debemos confundir los síntomas. En corticoides debemos ver la PIO, catarata, riesgo infeccioso, especialmente atención en glaucoma, trasplantes de córnea. Antes de cirugía ocular, preguntar por plaquetas, sangrado anticoagulantes y BTK, coordinar con hematología si el procedimiento no es urgente. En esta diapositiva tenemos un caso clínico típico, cómo presentar estos casos. Tenemos un paciente de 61 a 75 años con visión borrosa, bilateral progresiva. En el fondo de ojo vemos tortuosidad venosa, hemorragias, posible papiledema, antecedentes de anemia, epistaxis o neuropatía. Puede tener una diabetes coexistente. El razonamiento es que si vemos una bilateralidad más venas en salchicha, que no es igual a oclusión de vena central de la retina, debemos solicitar el CBC, el SPP, el IgM y la viscosidad. Si confirmamos el LPL en médula ósea y un IgM monoclonal y hay síntomas, hacer la hematología urgente para la plasmaféresis. Si en la fotografía OCT basal vamos a repetir tras control de viscosidad, el manejo intravitreo solo se da si hay edema persistente y comorbilidades maculares. El resultado esperado para este paciente es la mejora de hemorragias, tortuosidad con reducción de IgM. El SRFCM puede persistir, el pronóstico visual va a depender de la duración y la magnitud. El seguimiento compartido debe ser entre retina y entonces, ¿qué perlas debemos aprender de esta charla? ¿Por qué la macroglobulinemia de Waldenström produce más hiperviscosidad que muchas IgG? Porque la IgM es pentamérica e intravascular y esto incrementa la viscosidad con menor concentración relativa. ¿Se trata de la macroglobulinemia de Waldenström por IgM alta? No. El tratamiento se inicia por los síntomas, el daño de órgano o complicaciones del IgM, no por una cifra aislada. ¿Qué imagen ocular cambia más rápido tras la plasmaféresis? La tortuosidad, las hemorragias mejoran antes que el líquido subretinal. ¿Cuál es el error diagnóstico frecuente? Pues etiquetar como oclusión de vena central de la retina o como retinopatía diabética bilateral sin buscar paraproteinemia. ¿Qué medicamento puede empeorar IgM transitoriamente? Rituximab puede causar IgM flare. Hematología decide prevención y monitorización. Entonces, para llevarnos unas buenas conclusiones de este tema es que el Waldenström es linfoma linfoplastocítico con IgM monoclonal. El ojo se afecta principalmente por hiperviscosidad y paraproteína. El patrón clásico es bilateral, venas dilatadas, tortuosas, hemorragias difusas, edema macular, que no son iguales al desprendimiento seroso y papiledema. La oclusión de vena central de la retina bilateral o retinopatía venosa desproporcionada van a requerir estudios hematológicos el mismo día. La plasmaféresis es la intervención urgente cuando hay una hiperviscosidad sintomática. Anti-VEGF no sustituye tratamiento sistémico. El informe oftalmológico debe activar hematología, el daño ocular compatible con hiperviscosidad. En oftalmología no diagnosticamos solo retina, se debe detectar el daño de órgano y acelerar el tratamiento correcto. Y estas son las bibliografías.